Hey, so, the door opened on its own. Sin dudas, uno de los momentos más bizarros al principio de esta saga de videos ARG, de este videojuego conocido como Petscop. Justo después de buscar esta puerta durante horas en el vasto plano Newmaker, se topó con la desafortunada sorpresa de que la puerta se hallaba cerrada, y que no había manera posible de abrirla dado a que su personaje no posee manos. The console on until I figure this out. The situation is that I cannot open this door. I probably can open the door, but I don't know what to do. Pero, mayúscula fue la sorpresa de Paul, cuando, minutos después de salir de su habitación, misteriosamente la puerta se abre por sí sola, sin realizar ninguna especie de código hack como para abrirla. Y con el agregado de que, justo al momento de su apertura, se escuchó claramente un pitido particular. ¿Acaso se trata de código Morse? ¿Cuál es la intención de generar este sonido? Y lo más importante, ¿qué significado tiene detrás de este pitido particular? Durante finales del siglo XIX y el siglo XX, el código Morse fue un elemento fundamental en las comunicaciones a larga distancia. Todo esto utilizando impulsos eléctricos en cables telegráficos en base a una serie de señales breves y largas representadas como puntos y rayas, para transmitir mensajes. Este sistema fue muy implementado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial con el fin de enviar mensajes crípticos para temas de vigilancia. Tanto los pilotos civiles como los mismos militares llegaron a usar este sistema. Años más adelante, se trasladaría a lo marítimo, siendo utilizado como norma internacional para problemas de esta índole hasta julio de 1999, siendo reemplazado por el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos. Pero, ¿cuál es la relación entre este sistema de comunicación con los videojuegos? La respuesta es más que sencilla. Ninguna. What? Han sido raros los casos de la implementación del código Morse en los videojuegos con un propósito misterioso. Se sabe que hubo un caso especial. Sin embargo, se trataba de un código oculto en binario que tenía que ser traducido al código Morse. Todo esto con el fin de diferenciar el código fuente del videojuego real sobre el videojuego pirata. Algo que le sucedió al juego de la empresa Atari llamado Centipede, para corroborar el plagio realizado por otro videojuego llamado Magic Worm, que fue lanzado en Canadá. Si bien este tipo de casos son exiguos, existen otro tipo de mensajes ocultos que no necesariamente recurren al código Morse. Y me refiero a los famosos y conocidos Easter eggs. Una serie de mensajes o contenido no solamente visto en los videojuegos, cuya finalidad se basa en dejar una marca personal por parte del desarrollador, para darle cierta autenticidad a su creación. Es una forma del programador de este videojuego de dejar su huella artística en su trabajo y ser reconocida por los jugadores para la posteridad. En este momento podemos apreciar algunos casos. Existen dos tipos de Easter eggs. Los que son totalmente intencionales con el propósito ya mencionado anteriormente.
y los que no son intencionales, los cuales son descubiertos por el descuido de algún programador que al momento del lanzamiento oficial del juego, olvidó retirar ciertas ventajas o ciertos atajos usados en una versión beta de este mismo. Sin embargo, en Petscop sucede todo lo que está contrario a la lógica prevista sobre el concepto de un easter egg. Para empezar, es absolutamente claro que en Petscop, estos supuestos easter eggs no son en realidad un easter egg como tal. Se tratan más bien de una serie de puzzles generados intencionalmente por el desarrollador, con un fin que solo los pertenecientes a la familia pueden comprender. Hablando de familia, cabe aclarar que si en el hipotético caso de obtener una copia real de este videojuego, y proceder a jugarlo sin pertenecer a dicha familia, lo más probable es que no se topen con dichas interacciones. Como por ejemplo esta en particular. Solamente se toparían con una puerta abierta así nada más. Como si alguien ya hubiera atravesado el sitio que se halla debajo del plano Mew Maker. Lo cual nos lleva a que, lógicamente, estas interacciones solo le suceden a estos tres personajes que jugaron este videojuego previamente. Tampoco es una novedad el hecho de que existan puzzles en un videojuego. Esta implementación incluso la hemos visto desde los tiempos de la NES. Pero en Petscop, más allá de que los puzzles sean un obstáculo, hacen parte también de la historia oscura que quiere dar a entender su desarrollador. Siendo una obligación inadmisible para el jugador perteneciente a la familia, el resolver estos puzzles para armar de a poco el rompecabezas que se contempla en su historia oculta. Ahora, teniendo en cuenta que la apertura de este lugar se trata de un puzzle más, y no una interacción paranormal, queda la curiosidad de saber el significado del pitido que se escucha al momento de abrirse la puerta. Y es aquí en donde llega el código Morse. Resulta que, al comparar las tonalidades del pitido con las letras del alfabeto Morse, nos encontramos con dos similitudes. Con la letra O, y con la letra G. Juzguen ustedes mismos. Estas dos letras como palabra, no arrojan ningún significado. Sin embargo, al tomarlos como abreviatura la cosa cambia. Ya que, si asociamos el verbo en inglés open, que significa abrir, y la palabra gate que significa puerta grande, la abreviatura cobra coherencia con la acción ejecutada por el videojuego. Aunque cuestiono si esto fue intencional, o si se trata de un easter egg del mismo Tony Domenico, creador de este ARG. De todas formas, esta no sería la única escena en donde escucharemos este pitido tan particular. What the fuck? En otros videos de Petscop, podemos notar diferentes pitidos. Oh my god. Right, so it's going to say, righty tighty, lefty loosey, or you turn this thing to the right. I don't think so. And now. Sin embargo, tras analizarlos perfectamente usando el alfabeto Morse, estos no arrojan alguna coherencia con respecto. Ni como palabra, ni tampoco como abreviatura. Por otra parte, en Petscop 13 muchos atribuían estos sonidos como código Morse. Esto es falso.
ya que el mismo Tony Domenico confirmó que se trataban de ruidos de la puerta del auto, más no una comunicación Morse a través de golpes. Mientras que los sonidos escuchados en Petscop 16 también es más de lo mismo. Simples ruidos que no tienen un trasfondo críptico. No obstante, a nivel musical, muchos de los pitidos sí que tienen relación con la historia. Pero esto es algo que hablaré en un próximo video. Hey, so, the door opened on its own. I was just in the other room for a couple of minutes, and I came back and the door was open, and I checked the recording.